Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Mi nombre es Juan Carlos Encarnación. Este es el canal Mormonismo contra Mormonismo. Y este es el vídeo número 4, la parte número 2. Como recordatorio muy rápido, si no has visto los vídeos anteriores, es importante que los veas para que puedas entender de lo que voy a hablar en este día, en este vídeo, en la parte segunda del vídeo número 4. En la parte número 1 de este vídeo hablamos en cuanto a lo que fue cómo yo me enfrenté a mi estado de duelo después de conocer las verdades históricas acerca del mormonismo y un poco introducción hacia la estrategia que llevé a cabo para hacerlo, ¿no? Hablando un poquito de lo que es la resiliencia en ese estado de duelo en el que uno entra y cómo se sobrelleva, qué es lo que significa para poder entender qué es lo que uno puede hacer ante este tipo de experiencias. Y ahora voy a estuve analizando directamente las partes de mi vida en las que, aunque son muy importantes para mí, no han sido determinantes en cuanto a la veracidad del mormonismo. Y ahora quiero entrar en lo que, a mi entender, siempre recuerdo que esto es mi experiencia personal, pero lo que a mi entender es lo que determina si el mormonismo es verdad o no es verdad. Teniendo en cuenta que ninguno hemos estado allí presentes, por tanto no podemos ser testigos oculares de los acontecimientos que fundaron el mormonismo, pero de alguna forma hay que averiguar en este punto de nuestras vidas en que algo tan importante que ha sido tan vital en nuestras vidas, cada cual en diferentes periodos. En mi caso ha sido desde mis 14 años hasta actualmente que tengo ya 61. Entonces realmente es toda una vida. Entonces, ante algo tan importante, para mí tiene mucha relevancia el llegar a saber qué es lo que determina si esto es verdad o no, para poder, bueno, en este caso hablo ya en pasado, qué lo determinó para mí, qué determinó saber si esto era cierto o no era cierto con el fin de decidir qué hago con este aspecto de mi vida, ¿no? Con mi relación con el mormonismo. Y en esta parte es donde yo voy a entrar a ver lo que realmente es determinante a mi entender, que dije en el final del vídeo anterior que realmente lo que determina para mí si el mormonismo es verdad o no es verdad no son las experiencias que yo he tenido en relación a mi vida en el mormonismo, sino si los acontecimientos sobre los cuales se funda esta institución y que la Iglesia enseña de una manera muy específica son acontecimientos que sucedieron o no sucedieron. Eso para mí es lo que realmente dice si el mormonismo es verdad o no es verdad. Lo que lo fundó sucedió o sucedió tal cual lo cuenta oficialmente esta iglesia o fue otra cosa la que ocurrió, ¿vale? Entonces eso es lo que voy a analizar en este vídeo, en esta segunda parte, ayudándome de lo que yo sé usar en tecnología con presentaciones de diapositivas y esperando que se pueda comprender. Lo que ansío es que se pueda comprender lo que quiero transmitir desde un punto de vista personal, como digo, pero al mismo tiempo intentando ser objetivo, ¿vale? Entonces, bueno, voy a usar mis artimañas aquí con el PowerPoint. Bueno, vídeo 4 parte 2, ¿qué es determinante? Esta es la cuestión en este vídeo, ¿vale? Vamos a ir avanzando en lo que quiero mostrar. Bueno, para averiguar primero, antes de explicar lo que quiero explicar, para averiguar primero cómo enfrentarse a este tipo de cosas, hay básicamente 3 o 4 puntos que me gustaría destacar. Primero, tenemos que tener cuidado con el sesgo de confirmación. Hay una frase que yo estoy poniendo al inicio de los vídeos, en lo que es el vídeo de presentación, la parte de presentación inicial, que dice: la mayoría de las personas no buscan la verdad, solo buscan confirmar sus creencias. Eso es una cosa que a todos nos pasa. A mí me pasó al principio, cuando se entra en ese estado de negación, lo que uno está realmente intentando hacer es confirmar aquello que sabe, confirmar aquello que cree, porque nadie es tan sumamente humilde que cuando se le muestra una evidencia de que dice que puede estar equivocado en lo que cree, pues lo acepta sin más. Dice, bueno, pues es verdad, estoy equivocado. No, eso no funciona así, ¿no? Nuestro cerebro no está diseñado para funcionar de esa manera y nuestro ego nos impide el aceptar las cosas tan rápidamente y entramos en ese estado de negación, ¿vale? Entonces, cuidado con esto. Normalmente, sin darnos cuenta, inconscientemente, estamos buscando confirmar nuestras creencias
y no realmente encontrar la verdad. Yo, por supuesto, me he tenido que hacer consciente de esto, no quiero decir que lo haya hecho a la perfección, pero me he esforzado por ser consciente, ¿vale? Y bueno, pues más o menos en estos vídeos estoy explicando a qué me ha llevado toda esta también preparación personal para afrontar esta experiencia que está siendo larga, o ha sido larga, ahora mismo estoy en un punto mejor, como he indicado otras veces. Pero bueno, cuidado de no estar solamente buscando confirmar las creencias, sino realmente llegar a conocer la verdad de las cosas a la medida que podamos y para que realmente nuestra vida mejore. Esa es la idea, ¿no? Segundo, esto recordando mis propios términos creados, tener cuidado con no padecer la testimonitis aguda, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con el testimonio, bueno, sí, con el testimonio que uno tiene, y no fundarlo solamente en el pensamiento mágico, que es cuando en mi versión de lo que es este término, cuando se entra en esa situación de testimonitis aguda, en la que uno se basa en lo que ha sentido, las emociones y nada más, ¿no? Y por supuesto tener cuidado con la apologitis aguda, que es una situación más grave en la cual ya se entran en contradicciones evidentes y en una lucha a veces absurda por defender lo que no es defendible y por defender cosas que van en contra de la misma esencia y las mismas enseñanzas de aquel, que en este caso es Jesucristo, al que se dice que se quiere seguir, ¿no? Y del que se quiere ser discípulo. Mucho cuidado, porque esto nos lleva a una situación personal bastante delicada, ¿vale? Otra recomendación es usar la técnica de la suma y no de la multiplicación. ¿Esto qué significa? Bueno, esto es interesante. Los apologistas, normalmente aquellas personas que se esfuerzan por defender cualquier cosa que aparezca en la historia de la Iglesia que pueda parecer contradictoria a los principios en los que supuestamente se basan, pues a veces se agarran a cosas, algo que aparece por aquí, algo que aparece por allí, con la sensación de que están obteniendo una victoria, ¿no? Y la mente, la técnica de pensar de la multiplicación es como aplicar la multiplicación. Si yo tengo 10 evidencias, si yo creo que tengo 10 evidencias dentro de esa tabla de multiplicación, que realmente no lo son, pero las considero que lo son, uno por uno, por uno, por uno, por uno, hasta 10 o hasta lo que sea, el infinito, siempre va a ser igual a 1. O sea, la idea es que eso siempre es igual a estar enfocándose en un solo punto e ignorar lo demás, ¿no? Cuando lo demás también puede ser muy importante, que en este caso es así. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Pues tener la técnica de la suma, no de la multiplicación. Es decir, que yo lo denomino como en sentido común. Si yo voy encontrando evidencias que están basadas en bibliografía, en hechos que están demostrados, que están registrados por diferentes fuentes que coinciden en la esencia más importante, yo tengo que ser capaz de sumarlas, no de multiplicarlas. Y aunque al decir sumarlas parezca menos poderoso que multiplicarlas, porque multiplicar parece que estamos llegando a una situación más amplia, no, la sencillez es esta: 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1. En este caso, 10 más 1 es igual a 10. Por tanto, el resultado es mucho más poderoso. Eso es lo que yo estoy tratando de exponer. Yo estoy dando unos en suma, no unos en multiplicación. Entonces, uno tiene que ser capaz de sumarlos, cada cual tomarse su tiempo para analizarlos, de sumarlos y realmente ver que estén mostrando una realidad que ya duele, es diferente a la que uno cree, pero es que eso es lo que hay. Y está mostrando la otra realidad de que lo que me enseñaron, al final, fue una creación muy bien calculada para obtener ciertos fines, que básicamente es que estemos metidos en el mormonismo con todo lo que eso conlleva, ¿no? Y una sugerencia, una cuarta sugerencia, antes de ya empezar más en detalle: cuando esté explicando estas cosas que ahora voy a hablar en cuanto a los 4 fundamentos que se ven aquí en la diapositiva, la primera visión, el profeta José Smith como persona y como profeta, el libro de Mormón y la restauración del sacerdocio, imagínate estas cosas que voy a contar, que son cosas que están, como dije antes, yo no voy a dar la misma bibliografía, lo haré en vídeos siguientes, tocando puntos más específicamente. Ahora va a ser todo muy general, pero piensa que esta historia es de otra iglesia, no es de los mormones, no es de José Smith, es de otra iglesia que se ha fundado con un señor que dijo que era un profeta, con un libro que dice que editó,
y que se demuestra todo ese tipo de cosas. ¿Y tú qué pensarías? ¿Tú qué pensarías si esta historia no es de tu iglesia, sino de otra? ¿Lo aceptarías como algo que viene de Dios o lo aceptarías como algo que viene de los hombres? ¿Vale? Plantéatelo, porque creo que es interesante para poder ponerse uno de la forma más objetiva posible, ¿no? Dejando un poco de lado los intereses propios, ¿no? Vale. Bueno, resultado de la investigación que yo he llevado y sigo llevando y seguiré llevando, porque aparte de lo que eso supone a nivel personal, pues también me gusta lo que es me parece muy interesante conocer todas estas cosas. Tal vez en otra ocasión explique más el porqué. Vamos a hablar primero del primer paso. O bueno, no del primero, vamos a empezar por el final. La restauración del sacerdocio, que en estos 4 acontecimientos, digamos, es el último, ¿vale? Es un poquito viniendo en la marcha atrás de todo lo que he estado exponiendo en los vídeos. Muy bien. Repito, cosas que voy a comentar que no voy a respaldar ahora con bibliografía, pero que sí lo haré en su momento, ¿vale? No se supo nada y no había ningún tipo de información acerca de este acontecimiento, lo que es la restauración del sacerdocio, hasta años después de la organización de la Iglesia el 6 de abril de 1830, ¿vale? No se sabía nada en cuanto a que habían venido unos seres divinos, que vino Juan el Bautista, que vino Pedro Santiago y Juan, y le dieron el sacerdocio a José Smith y a Oliverio Cowdery. De eso no se sabía absolutamente nada hasta muchos años después de organizar la Iglesia. La organización del sacerdocio fue posterior e influida principalmente por Sidney Rigdon, que era un clérigo con experiencia y además imitando a otras iglesias que ya existían, tanto la que conocía Sidney Rigdon como otras que ya existían, ¿vale? Este personaje, Sidney Rigdon, tiene muchísimo que ver en lo que es la organización del mormonismo, muchísimo. Su influencia fue enorme, mucho más de lo que históricamente nos enseña la Iglesia. De acuerdo con el patrón que se repetía continuamente, este acontecimiento fue creado para dar legitimidad y fue trasladado a la fecha anterior de la organización de la Iglesia, del mormonismo, pues para darle un sustento, ¿no? De alguna forma, el colocar la restauración del sacerdocio antes de organizar la Iglesia era la manera en que se le daba legitimidad a José Smith para restaurar la Iglesia de Jesucristo, o restaurar la Iglesia de Jesucristo en su propio nombre, como un mandato de él, ¿no? Pero claro, es una cosa que se hizo años después, apareció, se contó, se creó la narrativa de este acontecimiento y se trasladó a fechas anteriores sin que se hubiera sabido nada antes, ¿no? del tiempo que se dio a conocer. Igualmente, José Smith fue adjudicándose toda la autoridad de presidir según le aparecían rivales en su faceta de líder de la Iglesia. José Smith tenía... Yo siempre he pensado, ¿verdad? Y esto lo separa un hilo muy fino, yo siempre he pensado que aparecían los desafíos, José Smith preguntaba a Dios, un ejemplo muy fácil de entender es con la palabra de sabiduría, y entonces el Señor le daba la revelación necesaria para poder avanzar, ¿no? En ese aspecto. Era una forma muy sensata para mí de pensarlo porque mostraba que, bueno, que el Señor poco a poco iba guiando a su profeta paso a paso e iba dando aquello paso a paso que la Iglesia iba necesitando. Pero el hilo tan fino que separa esto es una cosa inversa en un punto concreto. Que José Smith realmente, cuando necesitaba algo, José Smith y Sidney Rigdon y los que le estaban a su alrededor, cuando hacía falta algo, personalmente, cuando él necesitaba revalidar su autoridad en la Iglesia, entonces, le voy a decir así, creaba una revelación en la que se confirmaba que él era la persona adecuada para recibir revelación para toda la Iglesia y no había nadie más que pudiera hacerlo. Y esa es una diferencia muy sutil, pero que marca totalmente el asunto hacia una dirección distinta. O sea, lo que yo necesite, lo voy a presentar como una revelación de Dios, por tanto me va a dar la fuerza para poder mantener mi poder, ¿no? Eso pasó cuando alguien decía que tiene una piedra vidente también, que recibe revelaciones, cuando Edward Patrick, por ejemplo, como obispo presidente, empezó a adquirir mucha autoridad visible en el grupo donde estaba, de santos, de mormones, en fin, circunstancias que le llevaron a decir, no, aquí el primero soy yo y aquí no hay nadie más superior a mí porque lo dice el Señor, ¿no? Por lo tanto, con estas cosas y otras más que en otros vídeos comentaremos,
el relato de la resurrección del sacerdocio parece que carece de credibilidad histórica. Básicamente porque fue algo posterior que se trasladó al pasado, al punto donde interesaba colocarlo, ¿no? Más bien se entiende como una consecuencia progresiva del desarrollo del mormonismo, más o menos como explicado con el ejemplo este que he puesto último. Pero como era habitual, se le adjudicó un lugar preferente en el pasado para dar legitimidad a José Smith y eliminar a los competidores hacia su autoridad, lo que más o menos he estado explicando. Que eso marca una gran diferencia en todo lo que son los acontecimientos oficiales que la Iglesia ha enseñado siempre. Hoy día en la actualidad se usa como un argumento para enseñar la idea de que el mormonismo viene directamente de Jesucristo, como expliqué en el vídeo número 2. Al venir visitantes celestiales como Juan el Bautista, como Pedro, Santiago y Juan, que eran apóstoles personales de Jesucristo, pues es como si su autoridad se le dio continuidad con José Smith y Oliverio Cowdery hasta hoy día, el profeta actual, que hoy día ya es el de Ox, cuando estoy haciendo este vídeo, y se le da una legitimidad de continuación del sacerdocio desde Jesucristo, ¿no? Es un argumento, la verdad es que es muy poderoso, ese argumento, si fuera verdad, claro. En conclusión, este acontecimiento es un fundamento de arena, no de piedra, y a mí personalmente no me sirve para edificar mi vida sobre esa parte del fundamento. Esa piedra, ese sostén del mormonismo a mí se me ha caído, ¿no? Porque la historia muestra que no es un cimiento de piedra, sino más bien de arena, ¿vale? Entonces para mí tiene una situación ya de tachado, ya no puede ser. Siguiente paso, el libro de Mormón. Aquí vamos a hacerlo en 3 partes. Lo que es la parte de la obtención de las planchas, lo que es la parte de la traducción y lo que es el contenido, ¿vale? En lo que es la etapa de la adquisición, existen diferentes relatos de la adquisición de las planchas de oro. Y además son relatos que están muy influenciados por la magia popular que la familia de José Smith practicaba. Es increíble, pero por testimonio, hay muchísimos testimonios de gente que conocía a la familia de José Smith, gente muy diferente, y hay muchas cosas en común cuando hablan de ellos. Los Smith eran una familia muy supersticiosa, creían mucho en la magia, eran buscadores, no solamente él, sino su padre también y sus hermanos. Eran buscadores de tesoros, eran buscadores de riquezas fáciles, nunca encontraron ningún tesoro, pero sí engañaron a gente con la cosa de que ellos sabían, por medio de la piedra que tenía José Smith, por otros medios, indicaban que había tesoros en unos terrenos, la gente pagaba, les contrataba, les pagaba su dinero, pero casi siempre la casualidad de que pasaba algo y el ángel guardián o el ser espiritual que guardaba los tesoros los movía del sitio y ya no los podían encontrar. Total, que al final nunca se encontró nada y mucha gente fue engañada y mucha gente se enfadó, ¿no? No sé, es muy... ¿cómo se dice? Perdón que a veces se me van las palabras. Muy decepcionante ver realmente cómo era la familia de José Smith en ese aspecto, y el mismo José Smith, por supuesto, y cómo se nos ha enseñado siempre, ¿no? La manera en que se hizo fue mediante la piedra vidente, es decir, esta historia que sabemos oficialmente de que vino un ángel morón y tal, realmente la historia no es así. La historia es que José Smith dijo que con esa piedra vidente encontró estas planchas que nadie nunca vio, a pesar de los testigos. Pero se hizo de la misma manera que José Smith usaba, con el mismo medio que él usaba para poder buscar riquezas y engañar a mucha gente, ¿no? Él fue... Bueno, luego lo comentamos. El objetivo inicial de José Smith siempre fue la riqueza. Y de hecho hay una etapa en la que dice que el Señor le manda a Canadá a algunos de los que estaban con él para buscar la venta de los derechos de autor del Libro de Mormón, o los derechos de edición del Libro de Mormón, que al final fracasa y es cuando se tiene esa revelación que dice, bueno, es que a veces las revelaciones pueden ser algo personal de cada uno o pueden venir del diablo, ¿no? Fue la forma de esquivar la situación, pero eso fue una muestra de ver realmente que el objetivo inicial de José Smith era buscar riqueza, aunque ese momento era riqueza para la iglesia, pero desde mucho antes de eso José Smith siempre hizo todo esto para buscar riqueza, no había otro fin. Los testigos de las planchas no tienen mucha fiabilidad,
José Mí lo despreció con el tiempo, o sea, todos se fueron de la iglesia y además él hablaba muy mal de ellos, o sea, es increíble, los tachaba de mentirosos, de personas fraudulentas, de, yo qué sé, hay incluso insultos hacia ellos, ¿no? En registros de la iglesia. Eh, y claro, eso quita mucha credibilidad. O sea, si tú tienes un testigo de que dice que ha visto un ángel, que le ha mostrado las planchas de oro y luego, unos años después, le dices que es un mentiroso, pues no sé, es un poquito extraño, ¿verdad? Ellos dijeron algunos que vieron las planchas con sus ojos espirituales, aunque no es lo que decían siempre, pero lo mencionaron en algún momento que yo creo que se les escapó. Y bueno, hay datos como el hecho de que y esto se puede ver en los papeles de José Smith, los 8 testigos que solamente vieron las planchas, que no al ángel, pero si uno ve la hoja del testimonio de los 8 testigos original, te das cuenta de que la letra con la que se escribe y la letra con la que se escriben los nombres, aquí en Estados Unidos es muy habitual que la firma sea escribir tu nombre con tu letra, ¿no? Bueno, pues la letra de todos es la misma, de la persona que escribió el testimonio, y sabemos que fue Oliverio Cowdery, o sea que realmente es un documento que pone muy en duda el hecho de que existieran realmente esos 8 testigos, ¿no? En cuanto a la traducción, la segunda etapa para explicar esto, bueno, el relato oficial siempre ha estado totalmente en desacuerdo con las evidencias históricas que ahora la Iglesia reconoce. Por ejemplo, y esto a mí me pasó, no quiero ampliar mucho, enrollarme mucho, pero yo tuve a los 17 años tuve una situación en la que cuando yo estaba en Murcia de misionero de distrito, una persona de otra iglesia protestante me dejó un libro y ahí hablaba en cuanto a la piedra vidente que usa José Mide en el sombrero y tal. Y en esa época eso eran mentiras apóstatas, eso eran invenciones de los perseguidores de la iglesia. Y bueno, otro día contaré la experiencia, ¿no? Pero esa era la situación de esto hace años. Y estoy hablando del año 1983, más o menos, en el que yo hice esta misión con 17 años. Pero en cambio, eso fue lo que usó José Mí para la traducción del Libro del Mormón, la mayor parte de la traducción siendo la misma piedra que usaba para estafar a otra gente y para buscar tesoros, que nunca encontraba, como he explicado antes. Y los tribunales lo hallaron culpable, hay dictámenes de culpabilidad, no fue a la cárcel, pero sí fue multado por hallado culpable de estafar a otras personas, ¿no? Según las leyes que había en aquella época. Pero es muy extraño que ahora la iglesia sí acepte y se viera incluso el vídeo este famoso del presidente Nelson mostrando cómo usaba el sombrero, que parecía que le daba en el vídeo se ve que parece que le daba un poquito de repelú hacer ese tipo de gestos, ¿no? Pero es increíble, la verdad. O sea, es una revelación evidente de cómo nos han engañado. La gran mayoría de la traducción se hizo con la piedra evidente y sin las planchas de oro presentes. Y además, pero la gran mayoría. Y yo creo que realmente fue todo lo que tenemos hoy día, menos las 116 páginas perdidas, lo que es el Libro de Mormón hoy día prácticamente se hizo la traducción, entre comillas, con la piedra evidente en el sombrero. Y uno piensa, bueno, ¿por qué tanto esfuerzo para que, según el relato, Moroni al final conservara las planchas, escribiera las últimas palabras, las ocultara en un cerro en el cerro de Cumora, que se supone que es el que está en Nueva York, aunque ya ni se sabe dónde está realmente, y que estuviera deambulando años solo para poder preservar las planchas y tal, y que luego sucediera el relato de que viniera el ángel, 4 años de espera, que recibiera las planchas, para al final tenerlas escondidas en una caja, en el bosque, donde fuera, y no usarlas para traducir ese Libro de Mormón, ¿no? Hay muchas historias que los apologistas inventan para justificar esto, que, bueno, a mí personalmente me muestran cómo se alejan más del sentido común, ¿no?, al hacerlo. El interés en el éxito de los participantes como escribientes y testigos era implícito, por tanto carece de imparcialidad adecuada para ser testigo. O sea, un testigo, cuando tiene intereses, Martin Harris había invertido muchísimo dinero en la traducción y edición del Libro de Mormón. Oliverio Cowdery era un primo, era familiar de Joseph Smith y estuvo involucrado también en muchos intereses, en particular con el mormonismo, etcétera. Y claro, cuando los testigos tienen tantos intereses, digamos que se rompe un poquito esa imparcialidad que deberían de tener a la hora de ser testigos. Y el hecho de, bueno, luego se fueron, como ya he comentado y tal, y las historias muestran situaciones muy poco
coherentes, ¿no? Aunque lo usen, la Iglesia lo usa como diciendo, ves, a pesar de que se fueron, siguieron testificando, pero no es tal cual lo dicen. Hay grandes sospechas en cuanto a la adquisición de relato de otros libros existentes que coinciden ampliamente con el Libro de Mormón. O sea, eso ya lo sabemos, que existe, que no era un relato original, ¿no? La naturaleza y trayectoria de José Smith y su familia en la búsqueda de riqueza rápida, creencias y práctica de la magia, engaños y estafas a otras personas, y la facultad de cuentacuentos, pues entre comillas, de José Smith, lo deslegitiman para llevar a cabo una labor divina como se pretende, ¿no? O sea, José Smith, su madre cuenta en su autobiografía que cuando él era pequeño, era jovencito, él les contaba historias de los indios americanos originales y la madre dice que era tan detallista y tan buena la historia que contaba, era tan buen contador de cuentos, contador de historias, que parecía que él había estado presente con esas personas, con esos personajes que él relataba, ¿no? Tiene esa capacidad, lo cual dice mucho en cuanto a toda la trayectoria de la creación del Libro de Mormón. Las evidencias muestran este hecho como un grande y elaborado engaño y lo alejan de toda credibilidad del relato oficial mormón. Es decir, tenemos que sumar, tenemos que aprender a sumar, no a multiplicar, y sumando y sumando y sumando hechos, vemos que al final lo que es la legitimidad y la credibilidad de José Smith en cuanto a ese tema es bastante dudosa. Perdón que se me seca la boca. El contenido, la originalidad del relato del Libro de Mormón es totalmente falsa, o sea, no es un relato original, ya existía en aquella época este tema, lo que es el origen de los nativos americanos, como un tema de análisis, especialmente entre las diferentes iglesias. Era una cosa de la cual se hablaba y se habían escrito libros al respecto. El mismo B.H. Robert presentó un estudio a la primera presidencia, estamos hablando del siglo XX, a principios, de aquella época, la primera presidencia de aquella época, con la preocupante similitud y coincidencias con el libro Vista de los Hebreos que Ethan Smith publicó en el año 1823. Ethan Smith era un clérigo, y además era el clérigo de la congregación en la que vivía Oliverio Cowdery, con lo cual hay una cercanía muy importante y una posibilidad muy grande del acceso de José Smith y de Oliverio Cowdery también, evidentemente, al libro Vista de los Hebreos. Y bueno, B.H. Robert encontró una cantidad grande de similitudes, a pesar de que los apologistas digan que no, que se puede verificar, ¿no? Yo he visto yo no he leído el libro, pero sí he visto los análisis del libro de diferentes fuentes con las semejanzas del Libro de Mormón, y estar ahí, se puede verificar. El Libro de Mormón ha sufrido miles de cambios, mayormente gramáticos o gramaticales, pero también incluye cambios en doctrinas fundamentales como la naturaleza de Dios. O sea, la creencia que se tiene hoy día en cuanto a Dios el Padre, en cuanto a Jesucristo su Hijo como seres separados, distintos e individuales, no era la que se tenía al principio y no era la que enseñaba el Libro de Mormón. Esos son cambios que se hicieron después. Fue algo que evolucionó. No fue un conocimiento, no fue un conocimiento que vino de la primera visión, para ser directos. O sea, se supone que la primera visión dio el conocimiento de la naturaleza real de Dios. Bueno, pues no. Eso en el Libro del Mormón no era así y se corrigió después, ¿vale? Junto con algunas cosas más. El Libro del Mormón carece de evidencia arqueológica. La Iglesia silenciosamente ha cambiado el relato que siempre enseñó. Cuando yo me bauticé en la Iglesia, nosotros teníamos el vídeo de la Antigua América Habla, que lo enseñábamos a los investigadores cuando yo estaba con los misioneros, cuando yo estuve en la misión, y se hablaba muchísimo de que el Libro de Mormón era el libro de los antepasados de los nativos americanos de todo el continente americano. En España tomamos América como un continente desde Alaska hasta el sur de Chile y Argentina. O sea, eso para nosotros es un continente. Y la enseñanza que se entendía es que los originarios de todos los pueblos que existen en el continente americano vienen de los personajes del Libro de Mormón, son sus antepasados literales, por tanto son descendientes del pueblo hebreo. Ese era el relato. Lo que pasa es que con el tiempo lo ha cambiado porque las evidencias los han obligado. Y ahora circulan diferentes teorías que ya iremos viendo en otros vídeos. La ciencia, actualmente con la ciencia del ADN, ha mostrado esta idea falsa de que los nativos americanos son procedentes
del pueblo hebreo, como ha enseñado el mormonismo. No es así. Se sabe que no es así a ciencia cierta, como dice el dicho, ¿no? O sea, la ciencia en este caso ha eliminado esa idea, con lo cual la Iglesia también se ha adaptado un poquito a eso, diciendo, bueno, el libro de Mormón no es histórico, cosas que a mí me da pena escuchar porque me da vergüenza ajena, la verdad. Pero bueno, igual, los detalles más adelante en otros vídeos. El libro de Mormón está lleno de anacronismos, tanto a nivel físico como a nivel de enseñanzas. La mención de animales, de elementos que no existían en la época histórica del libro de Mormón en el continente americano, y con las enseñanzas también que entran en conflicto con las enseñanzas de la Biblia, en especial con el Nuevo Testamento. Y hay un anacronismo muy evidente que son las enseñanzas de Jesucristo trasladadas a siglos atrás, ¿no? O ordenanzas como el bautismo, cuando no existían, ¿no? Pero bueno, la Iglesia lo defiende como que el Señor lo revelaba y tal, y bueno, siempre hay maneras de crear defensas ante estas cosas que están fuera del sentido común y de las evidencias. Hay otros muchos aspectos que muestran las debilidades de este libro, que ya hablaremos en futuros vídeos. Hay muchos aspectos. Y en consecuencia, bueno, el libro de Mormón está muy lejos de ser lo que el mormonismo predica y no es un cimiento en el que se pueda edificar una vida. Esa es mi conclusión. Por tanto, el libro de Mormón también está eliminado de esa base de cimientos de piedra porque es otro cimiento de arena, ¿no? El profeta José Smith, bueno, su historial de más de una década de la poligamia, que es lo primero que yo estuve recibiendo así en esta etapa que empecé de crisis de fe, por decirlo así. Ya comenté que él engañó a su esposa, o sea, engañó a su esposa. No hay por qué buscar palabras, no, la engañó. Se casó y mantuvo relaciones sexuales, evidentemente, con otras mujeres. Eso se sabe, hay registros de las mismas esposas que lo dicen, y además hay registros de tribunales ante jueces que lo admiten. Además era ilegal. El matrimonio plural nunca fue legal, como dicen muchos apologistas en aquella época. Aunque no había una ley federal, sí había leyes en los estados, y ese era el caso donde estaban ellos, en los estados que estuvieron, que eso era ilegal, ¿no? Especialmente, bueno, el tema de que se casara con jóvenes, con mujeres que ya estaban casadas, lo cual amplía la poligamia a la poliandria, que son mujeres que estaban casadas con varios hombres, casarse con hermanas de la misma familia, con madres e hijas de la misma familia, y todo eso lo hizo en contra de su supuesta revelación, como ya comenté en otro vídeo, en el vídeo 2, que recibiría al final de su trayectoria, que básicamente esa revelación fue para convencer a Emma, porque Emma siempre rechazó la poligamia. Entonces esa revelación fue motivada más que nada para darle a Emma un argumento divino, o una revelación que viniera de Dios, en la cual, entre otras cosas, Emma recibe amenazas de ser destruida si no aceptaba la poligamia. En fin, es increíble, ¿no? Si se suman todos los puntos, como digo, aquí lo que se ve es una actitud de una persona que tiene un problema serio con el tema Era un mujeriego, tenía un problema muy serio con el tema del sexo, y hay muchos detalles en la historia que yo he leído y que se pueden ver de diferentes fuentes que lo muestran, ¿no? En la forma de pensar de Suma, es que se puede juntar y uno dice, bueno, esto no es posible que este hombre quiera ser llamado profeta, ¿no? Fue un estafador declarado por la ley, como comenté antes, con su famosa piedra evidente que usó para traducir el libro de Mormón. Especuló con la compra de tierras y estafó a otro. José Mira, un gestor económico horrible, o sea, eso lo puede hacer cualquiera, eso no demuestra nada en sí mismo, ¿no? Pero bueno, él era muy malo con el manejo de los recursos. También era muy ambicioso, él especuló mucho con la compra de tierras, lo hizo mal, y eso pues trajo consigo que muchas personas pues perdieron dinero, ¿no? Y provocó persecución. Creó un banco, el Banco de Kirtland, que según él decía, el Señor le había mandado a hacerlo, iba a ser el banco más poderoso del mundo en el futuro, y en menos de un año quebró. Y también algún día podemos hablar de eso, ¿no? Una de las revelaciones no cumplidas, ¿no? Evidentemente. Es que es increíble. O sea, uno va sumando todo esto y es que, bueno, es increíble. El engaño con la traducción del libro de Abraham, esto dedicaré un capítulo a hablar de ello, porque esto es, yo creo que es la evidencia más tangible de lo que supone todo esto. Y bueno, y el espectáculo, uno de los más grandes, es escuchar a los apologistas intentando explicarlo. Es increíble, pero bueno.
copió e inventó el libro de Mormón, o sea, las cosas que he comentado antes y muchas más evidencias que hay, se nota perfectamente que esto fue un trabajo de una persona que, es verdad, que tenía otras capacidades grandes y entre una de ellas pues era su capacidad de imaginación, o sea, era intensa en él. Él manipula a sus seguidores, empezando por sus propios testigos, a los que después repudió. Eh, Existen sospechas del uso de hongos alucinógenos. Esto no es una cosa que se pueda confirmar, pero hay sospechas. Hay sospechas en algunos documentos, pero no es una cosa que yo las ponga como algo evidente, pero está dentro de lo que es sospechoso, dentro de las muchas cosas que hay. Él provocó el rechazo y la persecución social hacia los mormones y la gente no los perseguía por su fe. Básicamente eran por tres cosas. Por la poligamia, que la poligamia no era lo que más se conocía acerca de él, pero había dos cosas muy influyentes que era la especulación, como he comentado antes, con las tierras y demás, y los problemas que le trajo de deudas y de no pagar a sus deudores y tener que salir huyendo. Y también la influencia política. Cuando los mormones llegaban a un sitio, aunque para hoy serían cantidades pequeñas de personas, pero para aquel entonces era una cantidad de personas que daba la vuelta a la situación política cuando había que votar en las ciudades. Entonces fue una situación que la gente rechazaba porque le rompía en cierto modo su libertad. Ellos de repente se convertían en poblaciones que estaban sometidas al capricho de ideología de los mormones. Entonces eso creó mucho rechazo. En consecuencia provocó el éxodo, básicamente por estas tres cosas fueron las que provocaron el éxodo de los mormones, que los expulsaran de los lugares, y muchas muertes con la ayuda de Brigham Young después, que Brigham Young también es para echarle varios vídeos. Pero no, la idea de que los miembros, los pioneros mormones tuvieron que sufrir tanto y morir muchos en el camino porque eran perseguidos por su fe, eso es una historia muy maquillada. La frase de por su fe a mí nunca me dio por pensar qué había detrás. Claro, porque suena como muy profético, ¿no? Los seguidores de Cristo serán perseguidos, José Smith, su nombre será tomado como mal por los reyes, los gobernantes, los pueblos, pero te das cuenta de que los motivos por los cuales pasaba esto no era por la fe. O bueno, si era por la fe, en la poligamia, por la fe que tenía José Smith en manejar tierras sin ganar dinero, que al final le salía mal, y por la fe que tenían ellos en imponer sus influencias políticas, porque todos votaban lo mismo, básicamente, ¿no? Lo que le decía el profeta. Entonces, esas fueron las razones por las cuales tanta gente murió, desgraciadamente, y aparte la gestión de los viajes, ya eso más entra en el tema de Brigham Young, pero ahí hay cosas que son muy feas. Usó las supuestas revelaciones para sus propios fines, como ya comenté antes. Su perfil muestra a una persona narcisista y manipuladora de gran talento. O sea, José Smith tenía talento para algunas cosas. Lo que pasa es que el uso que le dio a esos talentos no fue precisamente el mejor. Conocer cómo vivió y cómo actuó solo lleva a una conclusión. Esta persona no es alguien a quien llamar profeta y al que poner a disposición nuestras vidas, para nada. Su vida no tiene nada que ver con la vida y obra de Jesucristo y mucho menos que José Smith, haya hecho más por la humanidad en toda la historia después de Jesucristo. O sea, esos estandartes que tiene la iglesia con José Smith, eso no tiene ningún sentido. Por tanto, otro cimiento que no es de piedra sino de arena, ¿no? Esto no puede ser así. Y la primera visión, que es el primer acontecimiento, también tiene algunos detalles muy rápidamente. La versión oficial fue creada en 1838, con lo cual habían pasado 28 años desde ese supuesto acontecimiento. Existen otras 3 versiones y otras más de segunda mano. De segunda mano me refiero a que no vienen directamente de la persona haberla escuchado de José Smith, sino de otros terceros. En las versiones hay diferencias que son determinantes. La edad. Hay diferentes edades que menciona José Smith que tenía cuando sucedieron los hechos. Los personajes que se le aparecieron hay variedad. Uno dice que fue un ángel, que fue Jesucristo, que fue Jesucristo y el Padre, que fueron muchos ángeles, que había luz, que había fuego. Hay muchas variables al respecto. Las preguntas que hizo son diferentes también en algunos relatos.
En algunos parece que hay cosas que ya sabía y en otros las preguntaba, ya tocaremos más en detalle en otro vídeo. Y las circunstancias del momento, especialmente con el tema de de la agitación religiosa que había, pues tampoco coincide, en especial con el año 1820, no existían en ese año, había anteriores y posteriores, de hecho había una más cercana a lo que es la fecha que se le da de la visita del Ángel Moroni, pero no en el año 1820, entonces tampoco coinciden. Y bueno, no se supo nada de, como dije al principio, de esta primera visión hasta 2 décadas después. Y aparte uno escucha los discursos de apóstoles y profetas posteriores de Brigham Young y ellos no hacen referencia a que José Smith recibió la visita del Padre y el Hijo. Toda esta historia que escuchamos oficial, esta se montó o se creó a finales del siglo XIX y principios del XX para dar una cierta estabilidad al relato, que sería el que se expondría a la hora de predicar la iglesia, pero vino muchas décadas después. O sea, esto no es algo que desde el principio estaba tan claro como muestra la historia oficial, para nada, vamos. Además, no era el único que proclamaba en esa época que había recibido visita de Dios o de ángeles. Había otras personas que incluso crearon religiones también basadas en sus visitas de Jesucristo o de otros seres divinos que le mandaron a hacer ciertas cosas. Las evidencias apuntan más a una creación interesada, posterior, o sea, que se creó el relato posterior a todos los acontecimientos que estaban pasando para dar fuerza a sus planes. No podemos basar nuestras vidas en un engaño así, ¿vale? Y ahora en la conclusión lo voy a exponer un poquito más visible. Por tanto, esos 4 cimientos que forman parte de en lo que se basaba mi testimonio y en lo que se basaba mi creencia en el plan de salvación, que para mí fue tan importante, resulta que por la evidencia histórica y por la investigación que uno pueda hacer, mayormente con registros propios de la Iglesia, no son cimientos de roca, son más bien cimientos de arena, y esto no sirve para nada. O sea, mi vida durante más de 40 años ha estado basada en una ficción, básicamente. Bueno, conclusión, ya para ir acabando. La versión oficial del mormonismo, o la versión oficial mormona, voy a poner aquí una pequeña línea de tiempo, vamos a colocar los acontecimientos: 1820, la primera visión; 1823, el Ángel Moroni se presenta a José Smith, le habla acerca de un libro que está escrito sobre planchas de oro y tal, de los antiguos habitantes de América. En el año 1827, 4 años después, el Ángel Moroni le entrega las planchas. En el año 1829 hay 3 acontecimientos básicamente. Se está traduciendo el libro de Mormón. José Smith recibe, como ya conté en su momento, la visita de Juan el Bautista. Él estaba junto a Ribeiro Cowdery y le da al sacerdocio arónico la autoridad para bautizar. Después, no se sabe exactamente cuándo, en el mismo año, aparecen Pedro, Santiago y Juan y restauran el sacerdocio mayor, el sacerdocio de Melquisedec. Y pues en ese tiempo se termina la traducción para la edición y tal del libro de Mormón, y en el año 1830 se organiza la iglesia mormona, ¿vale? Ese básicamente es el relato oficial mormón, que tiene una cronología muy interesante, y si fuera verdad sería muy interesante. Como he dicho varias veces, ojalá hubiera sido cierto, ¿no? En la forma en que se quería enseñar. Pero claro, luego está la versión de las evidencias. Y en esta versión, haciendo otra línea de tiempo, nos encontramos con lo siguiente. Hay un periodo crucial que puede ser, bueno, yo creo que es anterior en la formación personal de José Smith, de sus actividades, que ya hemos comentado algunas, hasta básicamente antes de organizar la iglesia, hasta el 829. Y en ese periodo se crea lo que es el libro de Mormón en una intención inicial de la búsqueda de riquezas. O sea, ese es el origen de toda esta historia. La búsqueda de riquezas por parte de José Smith. Me imagino que al escuchar que había otros que veían ángeles, otros que incluso escribieron libros con un tema tan interesante que a él le apasionaba, por eso lo contaba cuando era jovencito, pues eso fue, digamos, el eje central de la historia. O sea, tenemos que entender que la realidad es que el eje central de la historia del mormonismo es el libro de Mormón, ¿vale? Posteriormente se van creando historias para fortalecer la trama y trasladándolas a fechas pasadas. Pero hay 2 cosas que no podemos negar. Hay 2 hechos reales que son evidentes. 1, el libro de Mormón existe, porque lo tenemos. Y 2, la iglesia se organizó el 6 de abril de 1830, según enseña la iglesia, y la iglesia existe, los mormones existen, ¿vale?
Pero en los periodos posteriores a estos acontecimientos, también un poquito por aquí, evidentemente, especialmente con el tema del Libro de Mormón, se fueron colocando los otros acontecimientos. Acontecimientos creados y colocados en fechas anteriores, como por ejemplo la visita de un ángel que se llamaba Moroni, que al principio se llamaba Nefi, luego se le cambió el nombre. Eso está registrado en los registros de la iglesia. La entrega de ese ángel, de esas planchas de oro para que las tradujera por el Dios en el poder de Dios, con el Urim y Tumim, con la espada de Labán, etcétera, etcétera. El acontecimiento de la primera visión, que se colocó mucho más atrás, con las dificultades que luego trajo consigo y la diferencia de las versiones. Y luego, pues, la posterior historia de que se restauró el sacerdocio antes de organizar la iglesia para que fuera legítimo el organizar la iglesia. Pero todo esto son acontecimientos que vinieron del pasado y trasladados, por eso lo pongo en líneas partidas, colocados en fechas pasadas para crear ese relato que diera sostenibilidad a lo que la iglesia pretendía, que era ser la iglesia de Jesucristo, instituida directamente por él, ¿no? Pero esta es la versión histórica de lo que es las evidencias, que muestran las evidencias, y esta es la versión oficial que vemos que no tiene nada que ver. Todos estos acontecimientos entendemos que son ficticios, creados por la misma iglesia. Por tanto, la versión oficial mormona, menos los dos acontecimientos que son reales, que hay un libro que se llama el Libro de Mormón, que se puede ver, se puede leer, y que se organizó una iglesia, que es la que hoy vemos. Bueno, la que hoy vemos es una de las versiones posteriores de las diferentes que hay. Pero estos acontecimientos son acontecimientos que fueron creados, como se indica arriba, en fechas posteriores a la organización de la iglesia, o las del Libro de Mormón, seguramente muchas partes de los relatos antes incluso, ¿no? Para ir dándole fuerza a la aparición del Libro de Mormón. Bueno, y esto más o menos es mi análisis de lo que es qué pasa con aquellas cosas que son determinantes. Y el análisis en que yo he estado haciendo estos años atrás, pues la conclusión que me lleva es que son acontecimientos inventados, sacando copias o sacando ideas de otras cosas que sí acontecieron en la época, como otras personas que vieron a ángeles, como los libros que ya existían, que hablaban del pueblo americano, como el tema de la autoridad, que, en fin, luego se fue pasando hacia atrás. Y volvemos a la situación que nos encontramos, o sea, este cambio de vías que usé en el vídeo en la parte número 1, ¿no? De alguna forma, cuando nos convertimos, estábamos aquí en esta parte de la división de las vías, pensábamos que esto era la dirección en la que iba todo, pero esto realmente es la parte ficticia. La realidad es que la dirección era muy diferente. Esto era una ficción, esto no es real, y la dirección era muy diferente, ¿no? Y claro, aquí llega la pregunta, ¿qué es lo que pasa con mi testimonio? O sea, uno se ha basado la vida en el mormonismo, en seguir esta iglesia, y al final te das cuenta de que todo esto no es real, pero es que está el testimonio, que es decir que nosotros sabemos, bueno, hablando yo no lo estoy haciendo, pero lo he hecho mucho tiempo. Yo sé que la iglesia es verdadera y todas esas historias yo sé que son verdaderas. Entonces, lo sé por revelación personal de Dios, porque yo lo he sentido después de estudiar estas cosas, de aprenderlas y preguntarle a Dios. Pero ¿qué es lo que pasa con eso? Si al final todo lo que yo dije que sabía no es real. Entonces, ¿qué significa que yo tuviera sentimientos acerca de una historia que no es real? Y ahí está el tiro de la cuestión, a nivel personal de cada uno, ¿no? ¿Qué pasa con mi testimonio? Bueno, pues eso lo vamos a ver en el vídeo número 5. Muchas gracias por haber estado viendo este vídeo. Espero que lo hayas podido entender bien con la ayuda de las cosas que he preparado para ello. Y en poco tiempo prepararé el vídeo número 5 para sacarlo lo antes posible y hablar en cuanto al testimonio, ¿no? Y espero que ese va a ser el vídeo, el quinto vídeo, aunque al final van a ser 7 ya. Pero el que espero que le dé un entendimiento a esa parte que es la que nos hace sufrir mucho, que es pensar que ese testimonio que está ahí y no se quiere ir, qué es lo que pasa, ¿no? Porque eso nos crea mucho dolor y mucha angustia, ¿no? Vamos a hablar de ello, espero que te pueda ayudar, como a mí me ha ayudado, y que al final puedas obtener una vida mejor. Puedes seguir estando en la iglesia, o sea, esto no va de alejar a nadie de la iglesia, esto va de conocer realmente
cómo el mormonismo se enfrenta a sí mismo, entender la realidad y que la vida que elijas hacer o que elijas seguir dentro o fuera de la iglesia, pues mejore para que seas una persona más sana espiritualmente, más sana intelectualmente y emocionalmente y puedas, por tanto, ser más dichoso y disfrutar más de un bienestar personal que te permite disfrutar de esta vida que tienes, ¿no? Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.